yo empecé a sentir movimiento así raro en el dedo meñique de la mano izquierda y después en el pulgar, pero yo le atribuía a que era mi sistema nervioso. Entonces empecé a consultar a un homeópata y me atendió todo lo habido y por haber y yo seguía levantando mis deditos, ¿no? Después empezó a generar un temblor y yo no quería ver a un neurólogo. Mi familia estaba afligida porque yo no quería ver a un neurólogo. Fui a ver a un neurólogo que me hizo todas las reacciones que hay que hacer, que mueva los dedos, que abra y cierre la mano, una serie de ejercicios que nos ponen. Y luego ya me dijo, dice, usted tiene Parkinson. La enfermedad de Parkinson es un padecimiento de origen desconocido todavía en la mayor parte de los casos, que se presenta en la tercera edad, en personas mayores de 50 años en general, aunque puede haber pacientes jóvenes que desarrollen la enfermedad, y que es una enfermedad neurodegenerativa porque se debe a muerte de neuronas en una región del cerebro que se conoce como sustancia nigra compacta. ¿Cómo empieza esta enfermedad? Bueno, hay dos teorías, realmente no tenemos a ciencia cierta exactamente dónde empieza, pero una de las teorías es que empieza a través del intestino, de las células nerviosas del intestino. Hay un cambio entre la inflamación, la microbiota y demás, que hace que una de las proteínas más importantes en el cerebro, que es la alfa-sinucleína, que es la causante de todo esto, de repente pierda su forma normal. Entonces, en lugar de ser una cosa redonda, se vuelve cuadrada y ya no encaja bien y hace que todas estas proteínas se acumulen en las células y muera la célula. Se empieza en el intestino de esa forma y por medio de esas células del intestino va subiendo hasta llegar al cerebro. La enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa. ¿Qué significa esto? Que se pierden neuronas, es crónica, es decir, que se desarrolla a lo largo de mucho tiempo y el concepto de degenerativa es que es progresiva, no se detiene, se van a seguir perdiendo neuronas y entonces va a ir empeorando el caso clínico o los síntomas clínicos que presenta el paciente. Mi diagnóstico fue porque tuve una operación de columna que tenía yo comprimido un nervio en la cuarta y quinta. Entonces me operaron, pero yo ya tenía dificultad para caminar. Y después de la operación no podía yo mover brazos, no lo podía yo bajar. No, seguía yo sin poder caminar. Entonces hubo una confusión entre si era Parkinson, si fue la columna y todo eso. Pero los síntomas son esos, o sea, no puedes hablar bien, escritura, se empieza a hacer la letra chiquita y bueno, y la dificultad hasta para deglutir también. O sea, por eso ese es el diagnóstico por el cual se da cuenta que es Parkinson, ¿no? La Asociación Mexicana de Parkinson es una asociación sin fines de lucro. Fue formada en 1996 por un grupo de enfermos que eran atendidos en el Instituto Nacional de Neurología y quisieron compartir con otros enfermos los beneficios que ahí estaban recibiendo. El diagnóstico es clínico todavía, es un diagnóstico donde uno ve al paciente, donde uno ve desde que va entrando al consultorio su postura, su forma de caminar, si tiene temblor o no, porque no todos tienen temblor, cómo habla, cómo se mueve, cómo parpadea, cómo gesticula. Todos esos signos, la letra, nos hace llevar a un diagnóstico clínico de enfermedad de Parkinson. Predominantemente tenemos que tener lentitud del movimiento, cosas que hacíamos en 20 minutos, pues resulta que estas personas empiezan a tardar 30, 40 minutos en una actividad que antes era normal. De que empiece en el intestino a que llega al cerebro pueden pasar hasta 20 años. Y de aquí viene toda la investigación que ahora se está haciendo. Hay factores de tipo genético, por supuesto hay una forma de Parkinson que es familiar, donde el paciente que desarrolla enfermedad de Parkinson tiene antecedentes familiares de enfermedad de Parkinson
y tiene una carga genética que lo predispone al desarrollo de la enfermedad y a la muerte de estas neuronas. Sin embargo, esto solamente ocurre en una proporción muy pequeña de casos, aproximadamente entre el 5 y el 10%, mientras que el resto, el 90%, el origen es desconocido, no tiene esta carga, digamos, genética, o al menos no sabemos que la tenga. El otro componente importante en el desarrollo de la enfermedad son los factores de tipo ambiental, algunos pesticidas que se llegaron a usar mucho tiempo en la agricultura, inclusive todavía en algunos lugares se usan este tipo de pesticidas porque son económicos, la alimentación rica en productos procesados, que parece que está relacionada con algo que se llama especies reactivas de oxígeno, que son los productos tóxicos que se generan en el metabolismo de algunos compuestos. Cuando llega a una parte del cerebro que se llama mesencéfalo, que es como la mitad del cerebro, y que lleva ahí una cosa que se llama sustancia negra, porque en estudios de patología se ve negro, ahí es donde mayor consumo de dopamina tenemos, que es la sustancia relacionada a la enfermedad de Parkinson. La falta de dopamina evita que estas neuronas puedan controlar el movimiento de manera adecuada, particularmente en lo que tiene que ver con la intención de ejecución de movimientos, con la velocidad de movimientos, con la precisión de los movimientos, el control de la postura del cuerpo, el control de los movimientos finos que realizamos los humanos. La falta de dopamina causa que estos núcleos del cerebro, que se llaman ganglios basales, no funcionen de manera adecuada, y entonces eso trae como consecuencia la sintomatología de la enfermedad. El Parkinson afecta el habla, la audición, la gesticulación. Llega un momento en que dicen que los enfermos de Parkinson tenemos cara de muñeca porque dejamos de tener movimiento, ¿sí? Entonces es muy importante también tener actividades de gimnasia cerebral, ejercicios, acertijos o letras, todo eso estimula el cerebro. Y también es importante tener foniatría, porque se deteriora la voz, se cierra la garganta, cada vez se habla más bajo, entonces hay que hacer ese esfuerzo por estar recibiendo ese tipo de terapia. En cuanto al tratamiento de la enfermedad de Parkinson, lo dividimos en varias formas. Uno, dependiendo de la edad del paciente, ¿no? Porque esta enfermedad de Parkinson, clásicamente, uno oye Parkinson, se imagina a una persona adulta mayor. Y esto no es así, ¿no? La mayoría, el gran porcentaje de los pacientes caen entre los 40 y los 60 años de edad, lo cual no son adultos mayores. Ahora, ¿cuál es la realidad en el ser humano? Cuando se detecta la enfermedad, ya tiene una cierta progresión, ya hubo una pérdida neuronal importante del 70 o del 80%. Entonces, la terapia podría servir más para ayudar a detener o enlentecer el progreso de la enfermedad, más que para prevenir el desarrollo de la enfermedad. De esto nadie se muere, pero nosotros tenemos que planear un tratamiento. Si es alguien de 40 años, pues probablemente a otros 40 años. Entonces no vamos a gastar todo el arsenal de inicio, sino que vamos a ir administrando poco a poco de acuerdo a la necesidad del paciente. En mi caso fue dificultad para movimientos, porque pues hay otro que es al revés, o sea, es temblorino, ¿no? Todo te tiembla. En mi caso no, es rigidez, empiezas con mucha rigidez. Y bueno, pues ya acudimos a un neurólogo y ese fue el diagnóstico. Me hicieron unos estudios cerebrales y de ahí salió todo. Tengo con este padecimiento 7 años tengo con él. En este sentido, por ejemplo, tenemos medicamentos que están encaminados a que la dopamina que está produciendo el individuo, que es en muy poca cantidad, no se metabolice, y entonces prolongarla para que tenga más tiempo de duración, se acumule más en el cerebro y haga que el individuo funcione bien. Entonces, los inhibidores de las enzimas que metabolizan la dopamina, como la selegilina, por ejemplo, se usan con la idea de prolongar el efecto de
dopamina. Cuando ese no es suficiente porque el deterioro motor es mayor, pues usamos lo que se llaman agonistas de la dopamina. ¿Qué son? Pues son medicamentos que se parecen a la dopamina que nos está haciendo falta y ocupan ese lugar en el cerebro. Esos son muy interesantes porque ocupan estos lugares en el cerebro de forma más fisiológica, más normal, pero aparte ocupan unos lugares donde pueden mejorar el sueño, donde pueden mejorar el ánimo, ¿no? Incluso algunos de ellos han sido probados como antidepresivos en algún momento. Entonces, lo que se ha ideado y que ha funcionado mejor hasta el momento desde el punto de vista de fármacos es el precursor de la dopamina, que se conoce como L-Dopa. Y así ya se fue desarrollando la enfermedad. Con el tratamiento dejé de temblar y hasta la fecha sigo con esos 2 medicamentos que me prescribió, bueno, 3, ahora tomo 3, que me prescribió el tiempo después. Me integré a la asociación, empecé a participar en todas las terapias y ya con el tiempo pues me dieron este cargo que para mí es un reto y es un honor por lo que quiero a la asociación y a los que la conformamos. ¿No? La levodopa es dopamina, ella sí llega y se convierte rápidamente a dopamina y ocupa y hace todas las funciones. Es nuestro caballo de batalla, es el que nos va a dar la mejor efecto sobre la parte motora, pero tiene sus inconvenientes. ¿Cuál es el problema de la L-Dopa? El problema de la L-Dopa son 2. Uno, la tolerancia, que la dosis hay que irla aumentando para obtener el mismo efecto. El segundo problema es que pasa una complicación que se conoce como discinesia inducida por L-Dopa. La discinesia es un movimiento involuntario, anormal. El individuo no lo puede controlar. Al menos la mitad de los pacientes desarrollan esta complicación entre 5 y 10 años después del tratamiento de la L-Dopa. Esos son los tratamientos pues, médicos, ¿no? Tomados o puestos por infusión. Y por otro lado tenemos también los quirúrgicos. ¿Cuáles son estos tratamientos quirúrgicos? Bueno, pues el principal es la estimulación cerebral profunda. ¿Qué hace? Bueno, pues a través de impulsos eléctricos van a modificar cómo funcionan las células que crean todo esto de la dopamina. Esto es una neurocirugía. Esto se hace a través de 2 trépanos, 2 hoyitos que se tienen que hacer al paciente para pasar un electrodo, que es por donde se va a pasar el impulso eléctrico, se va a conectar a una batería o generador y nosotros ya por fuera podemos manejar, dependiendo de cuánto queremos, para quitar el temblor, para mejorar la rigidez. Son cirugías muy bonitas porque es con el paciente despierto, porque él nos ayuda durante la cirugía. Si está temblando, cuando encendemos el estimulador vemos cómo deja de temblar. Si está lento, vemos cuando encendemos la estimulación cómo se mejora el movimiento y vemos toda la ventana que vamos a tener para el tratamiento. En el avance médico siento que falta muchísimo, porque ya esto tiene muchos años, muchísimos años. Y sin embargo la enfermedad ha aumentado, o sea, realmente no se ha atacado completamente, porque la enfermedad avanza, aunque tomes medicamento, aunque tomes esto, tu enfermedad sigue y sigue y sigue. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? ¿Hacia dónde vamos? Bueno, nosotros en el laboratorio somos un laboratorio de ciencia básica, de investigación todavía en modelos animales, que es de donde surgen todas las ideas que luego son llevados a los pacientes. Por supuesto, todos pasaron por alguna investigación de tipo básica en algún modelo animal. También estamos, por ejemplo, colaborando con gente de la Facultad de Ciencias Químicas, el doctor Gerardo Leiva, que ellos desarrollan nanopartículas. Una idea que tenemos es meter en partículas la L-Dopa, porque de la cantidad de L-Dopa que un paciente recibe, una proporción muy pequeña, como del 10%, es la que atraviesa la barrera y llega al cerebro. Toda la demás se metaboliza en el trayecto, digamos, en la sangre, ¿no? Entonces, meter L-Dopa en una partícula haría que ésta estuviera protegida cuando se encuentra en la sangre
y una vez que llega al cerebro pueda ser liberada. Primero, así como antecedente importante que para entender por qué lo estamos abordando, es importante saber que esta enfermedad involucra inflamación y estrés oxidativo. Y estos dos elementos lo que hacen es llevar la neurona a morirse en regiones muy particulares, que sería la sustancia nigra en el mesencéfalo, y en consecuencia va a haber degeneración en otras regiones como puede ser el cuerpo estriado. Entonces, la silimarina, que es nuestro interés en el laboratorio, tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias, y esto nos interesa porque si nos modula los dos componentes que pueden llevar a la muerte de la neurona, podríamos retrasar o tratar de frenar el desarrollo de la enfermedad. Nosotros somos laboratorio experimental, entonces nosotros trabajamos con un modelo de la enfermedad de Parkinson. Y la universidad ya tiene otorgada la patente de la silimarina como agente neuroprotector en enfermedades neurodegenerativas. Y lo que está haciendo la universidad es buscar la vinculación con la industria farmacéutica y demás para que eventualmente más adelante ya sea se rente o se vendan las patentes, que es un mundo diferente, pero con la finalidad de que se entre en contacto con la industria farmacéutica. Nosotros desde hace pues ya 12 años empezamos poniendo la situación de cómo estábamos aquí, ¿no? Que cuántos pacientes teníamos, cómo estaban, qué tratamientos tenían. Y de ahí nos fuimos metiendo en todo lo que son estos síntomas no motores de la enfermedad. Dolor, olfato, sueño. Empezamos a estudiar todo esto para ver qué tan similares estábamos comparándonos con otras partes del mundo, y tenemos muy buenos registros en eso, ¿no? Tenemos un registro de estos pacientes, de cada visita, de todos los síntomas, de cómo han ido evolucionando, porque la idea también es con otros grupos en el mundo hacer lo que son los subtipos de enfermedad. Y otra que estamos empezando a desarrollar es la que tiene que ver con el uso de fármacos con acción sobre receptores a cannabinoides. Esto que está muy de moda tiene mucho sentido para la enfermedad de Parkinson por una razón muy importante. De todos los cannabinoides, los compuestos que se derivan de la planta, y los sintéticos, que son análogos de los que están en la planta, actúan a través también de receptores, se le pegan a receptores de las células y ahí es donde producen sus efectos. Y es muy interesante porque los ganglios basales, que es donde están las neuronas, que son blanco de la dopamina, están llenas de receptores a cannabinoides, son de las zonas del cerebro que más receptores a cannabinoides tienen. Entonces, a cualquiera se le antoja que ahí pueden hacer algo que sea interesante para el manejo de la enfermedad de Parkinson. En la vida cotidiana no, porque si tienes apoyo de tu familia, de amigos, no altera mucho, ¿no? Porque si te puedes desenvolver en tu casa, mucho mejor para no depender de la gente, ¿no? Entonces no paras en eso, tu vida social, tratar de llevarla igual. Es importante tener actividades recreativas, pues por ejemplo ir al cine, teatro, porque eso ayuda a la dopamina. Entonces eso te ayuda a ti a activarte también. Pero la silimarina no va a sustituir para nada el manejo de sustitución de dopamina, ¿no? Que ahí entra la levodopa, ¿no? En sus diferentes formulaciones farmacológicas. Más bien estaríamos pensando que podría ser un medicamento de origen herbolario que pudiera ayudar a controlar la inflamación y el estrés oxidante, y de esta manera ayudar a detener la progresión de la enfermedad, es decir, que no continúe su progresión o que sea más lento porque estamos modificando el ambiente que induce la muerte de las neuronas. Nos gustaría que
viviéramos algo diferente con las enfermedades neurodegenerativas del que vivimos, porque es muy, por ejemplo, triste ver cómo en el caso de la diabetes, de la hipertensión, los tiempos nos alcanzaron. No desarrollamos una estrategia ni preventiva ni curativa a tiempo, y la cantidad de casos se nos acumularon. Son muchos ahora. Hay una erogación económica muy fuerte, pero también hay muchas historias atrás de los pacientes que tienen diabetes e hipertensión. Necesitamos más apoyo en los investigadores, porque justamente este tipo de investigaciones que son finalmente pues de frontera, de enfermedades que todos tenemos la posibilidad de desarrollarlas, porque uno de los factores principales o factores de riesgo para desarrollar enfermedades como Parkinson o como Alzheimer es el envejecimiento, y justamente todos nos vamos a enfrentar al envejecimiento. La enfermedad de Parkinson, si bien es una enfermedad pues neurodegenerativa y que podría sonar pues catastrófica, es una enfermedad que tenemos muchas cosas que hacer, tenemos ya múltiples tratamientos tanto para los síntomas como también podemos esperar ya en un futuro no muy lejano, que eso es algo muy bueno, tratamientos que puedan modificar la enfermedad. Quiero que quede la idea de que se está investigando mucho, eso no ha parado, se sigue buscando la cura de la enfermedad, definitivamente estamos en eso, seguimos tratando de mejorar su calidad de vida, pero necesitamos que nos ayuden, ¿no? Los propios pacientes haciendo lo que a ellos les toca de ejercicio y de terapia, y bueno, mantener la calidad de vida lo más que se pueda. La clase de pintura nos la da un pintor, un muy buen pintor. Hay compañeros, yo no me cuento entre ellos porque a mí no me han salido esas obras de arte, que de veras han pintado unas cosas hermosas. Esto a mí me ha contribuido a tener, a desarrollarme como ser humano y a echarle muchas ganas, porque no me va a vencer, la enfermedad no me va a vencer.